Buenos días y tardes a todos. Bueno, antes que nada quiero agradecer a todos los que han compartido en sus redes el seminario y también pues a las organizaciones como el INA, la ENA, sus grupos de Facebook, la Unión Internacional de Espeleología y también a la Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas por compartir en sus redes el seminario. Muchísimas gracias. Bueno, sin más, pues iniciamos la cuarta sesión del seminario y hoy es un honor para mí especialmente presentar al doctor Carlos Piramontes Ansúrez. Bueno, Carlos, la verdad fue muy humilde en cuanto a su currículo que me envió, pues como todos sabemos, su trabajo además de ser grandioso, pues es innumerable, ¿no? Bueno, Carlos es licenciado en Arqueología y doctor en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Él ha sido acreedor al premio Alfonso Caso 2003 a la mejor tesis de doctorado en Arqueología en México y también el premio Alejandrina 2003 a la mejor investigación en ciencias sociales en Querétaro. Y finalmente, pues hace un par de años, también fue nuevamente el premio Alfonso Caso 2018 a la mejor investigación en arqueología en México. Carlos también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, desde 2005, y es investigador, como ya todos lo sabemos, pues del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1985 y está adscrito al Centro INA Querétaro a partir de 1989. Bueno, Carlos tiene numerosos congresos nacionales, internacionales, tiene una elaboración de diversos guiones museográficos magníficos. Entre sus publicaciones se encuentran más de un centenar de artículos, tanto científicos como de divulgación, y tiene en su haber nada más y nada menos que 17 libros. Los más recientes, que son los que nos interesan hoy en día para nuestro seminario, pues es El arte rupestre de México para el mundo, avances y nuevos enfoques de investigación, conservación y difusión de la herencia rupestre mexicana, que este libro lo hace en colaboración también con grandes arqueólogos mexicanos como es Gustavo Ramírez, William B. Murray, que descanse en paz, y Francisco Mendiola. Y unos más recientes, pues son la investigación en arqueología, antropología e historia en Querétaro, aportaciones recientes, esta con colaboración con Jarillo, y la memoria de los ancestros, el arte rupestre de Arroyo Seco, en colaboración con Luz María Flores. Este es del año 2017. Bueno, Carlos es director de los proyectos arqueológicos Arte Rupestre en la Cuenca del Río Víctor y Paisaje, Arte Rupestre y Ocupación de las Cuevas Prehistóricas de Oaxaca. Y bueno, sin más, sírvase esta breve presentación de una de sus más grandes admiradoras académicas para presentar hoy la conferencia El Tepoztlán, un lugar emblemático en las cuevas pintadas del antiguo Xixú de indios. Espero haberlo pronunciado bien, si no tú me corriges, Carlos. Esto está en Victoria, Guanajuato, México. Muchísimas gracias, Carlos, y te dejo la pantalla. Pues muchas gracias, Aline, por esta invitación. Es un privilegio para mí, es un honor poder participar con este importante grupo de amigos y colegas que han desfilado todos los viernes en este seminario. Voy a compartir pantalla. Se ha salido, Carlos, la pantalla. Vamos a volverla a compartir. A ver. Ahí está. No me sale. Ahora sí, ahora sí. A ver, vamos a ver. A ver, ahí va. Tú tranquilo, ¿qué tiempo hay? A ver, nuevamente. Screen. Perdón, estoy... Sí, está. Ya. Nuevamente. Ok, ya me acordé cómo era. Exacto. Okay. La aplicación. Ahí está. Si es que tenía que estar ya el PowerPoint. Ahí está, así. ¿Sí está? A ver, vamos a ver. A ver. A ver, dale pantalla completa, a ver si nos... Ahora sí, Carlos. Ahora sí. Listo. De acuerdo, pues. Se ve perfecto. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Aline, nuevamente por la invitación. Muchas gracias a todos y a todas por estar
por tomarse un tiempo para escuchar un poquito lo que tenemos que platicarles sobre Victoria. Cuando Aline me invitó para participar en esta charla, me agarró un poquito fuera de lugar. Sabía que iba a platicar sobre este lugar que se llama el Tepoztlán, en lo general, pero no sabía en lo específico, porque todavía estábamos trabajando, acabamos de entregar el informe al Consejo de Arqueología. Cuando digo estamos trabajando, me refiero a Magdalena García y Fernando Salinas, que son colaboradores del proyecto, y que pusieron un gran empeño en la elaboración de los calcos y las digitalizaciones, muchas de las cuales van a ver en esta mañana. Bien, como todo, bueno, pues lo primero fue elaborar los calcos. Cuando conocimos el Tepoztlán, realmente pasamos de un soporte a otro, pues para nosotros eran maravillosos estos soportes, porque es un lugar que, aunque es muy pequeño, contiene alrededor de 1000 motivos gráficos. Lo primero, bueno, fue elaborar la documentación, elaborar los calcos, conjuntar y organizar el material y hacer un expediente técnico. Pero, ¿cómo darle sentido a este mundo tan caótico, aparentemente caótico, que se nos presenta en los sitios de arte rupestre de cazadores-recolectores? Bueno, esta charla va a partir de lo general a lo particular, ¿no? Es decir, de un poquito el ámbito regional, o mejor dicho, microrregional, pasando por las características generales de las manifestaciones rupestres locales, la importancia del paisaje. Yo siempre, bueno, desde que empecé a estudiar, o a interesarme, mejor dicho, en el tema del arte rupestre, hace, no sé, 25 años, he pensado que el paisaje es fundamental, entender el paisaje es fundamental para comprender, si no el significado de los motivos, sí la función de los sitios, ¿no? O de los espacios. Y bueno, vamos a terminar con la descripción del sitio y culminaré con 2 propuestas. Esto es algo que casi nunca hago, pero pues en esta ocasión me voy a animar. 2 propuestas sobre unos grafismos muy singulares y que me resultan intrigantes. Ahora bien, la primera parte es lo que es la introducción. Algunos de ustedes pues ya la conocerán, pero me parecía muy importante incluirla para dar el contexto general, ¿no? Habla principalmente sobre el paisaje y la iconografía regional, iconografía rupestre. Y ya posteriormente vamos a pasar a lo que es el sitio propiamente dicho y terminar con esta propuesta en torno a las cuevas, y quiero poner entre comillas cuevas, a las cuevas pintadas y a los motivos gráficos. Pero bueno, vayamos por partes. Como toda historia, pues, que trata de las sociedades humanas, la del centro norte de México, es decir, lo que integra Querétaro, Guanajuato principalmente, aunque se extiende bastante más, es muy compleja, ya que hubo culturas de diferentes tradiciones en un proceso de muy larga duración. Bueno, considero que una de las tareas de los arqueólogos que trabajamos en esta región consiste en identificar el carácter de cada una de estas sociedades y señalar el papel que desempeñaron en este complejo escenario y las particularidades que los definen o bien que se los separan de otros grupos. Es claro que una especificidad que resalta en el centro norte es la presencia de 2 mundos estructuralmente diferenciados: los cazadores-recolectores por un lado y las sociedades de agricultores mesoamericanos por otro, estos últimos que se circunscribieron, casi exclusivamente al primer milenio de la era. Si bien con fines operativos solemos esquematizar por un lado cazadores-recolectores y por el otro agricultores, en realidad aquí encontramos una gama muy amplia de formaciones sociales. Y posiblemente estas 2 formaciones sociales estén más cerca una de lo que podemos imaginar. Bien, la región de estudio es el semidesierto queretano. En la década de los 90 documentamos 69 sitios en esta zona y ya más recientemente documentamos otros 58 en el nororiente de Guanajuato. Nos vamos a centrar en donde se encuentra la elipse roja, que es parte de la Sierra Gorda, la franja occidental de la Sierra Gorda en el estado de Guanajuato. Un lugar muy árido con una geografía sumamente accidentada. El centro norte de México es
Es, como decía, una región donde confluyen estas dos formaciones socioeconómicas. Este mapa, el clásico de Pedro Armillas, marca la línea de máxima fluctuación de la frontera, expansión, perdón, de la frontera norte de Mesoamérica, y la línea en donde se encontraba la frontera para el siglo XVI. En la elipse roja encontramos lo que sería la zona, la franja semidesértica de la Sierra Gorda de Querétaro y Guanajuato. Esta amplia región, que originalmente Tita Brani denominó como Mesoamérica marginal y se metió en más de un problema por ello, posteriormente cambia a Mesoamérica septentrional. Sin embargo, el concepto seguía teniendo muchos problemas porque pues sí es Mesoamérica, por donde quedan todas las demás formaciones socioeconómicas que habitaban la región. Al final propone considerarlo como la Gran Chichimeca, ¿no? Bueno, Brambilla y Crespo proponen que esta región podría denominarse mejor como centro norte de México, y así a priori le quitamos cualquier otra carga conceptual. Esta región es sumamente interesante porque, como acabamos de ver en este mapa, los grupos mesoamericanos durante la expansión, es decir, aproximadamente desde principios del clásico mesoamericano hasta el 1100, fue poblada por agricultores, lo cual no quiere decir que no existieran cazadores-recolectores en esa zona, ¿no? Sin embargo, hacia el 1100 se da un proceso de abandono. Es decir, todas las sociedades agrícolas sedentarias de filiación mesoamericana migran hacia el sur, ¿no? En las famosas migraciones chichimecas, en donde se cuentan los mexicas, entre otros muchos, ¿no? Pero hay sociedades como la PAME, que aparentemente no migra, que aparentemente es parte de estas sociedades mesoamericanas agrícolas, pero no migran. De tal manera que hacia el siglo XVI, este es otro mapa muy clásico que elabora Paul Kirchhoff, cuando define la famosa frontera de Mesoamérica para el siglo XVI, que creo que en su momento fue una herramienta muy útil, pero últimamente pues, creo que ha causado más de un problema. Pero bien, él delimita aquí el área de los PAMES, ¿no? Y bueno, establece que hay una gran cantidad de naciones que tienen el genérico de chichimecas, entre los PAMES, con una extensión territorial, los jonases, en la Sierra Gorda Queretana y Guanajuatense, aunque el vocablo jonás es bastante tardío, es del siglo XVII, ¿no? Los chimpeses en Hidalgo, y bueno, los guamares, hacia esta zona estarían los guachichiles, toda esta región, etcétera. O sea, una gran cantidad de grupos diversos con diferente nivel económico, de integración sociopolítica, etcétera, pero que a todos se les metió en el saco de los chichimecas, haciendo una generalización de todos estos grupos, cuando incluso en el aspecto lingüístico o en otros eran totalmente distintos, ¿no? Ahora, ¿por qué traigo a colación esto de los PAMES? Bueno, para Paul Kirchhoff decía que estos grupos es un grupo atípico dentro de las sociedades de cazadores-recolectores del centro norte, porque presentaban un alto grado de sedentarismo, pero además compartían con los mesoamericanos varias características de sus sistemas religiosos. De acuerdo con este erudito del siglo pasado, los PAMES se vieron inmersos en un proceso de aculturación paulatina, dado su continuo contacto con sociedades mesoamericanas, particularmente con las sociedades otomís que vivían un poco más al sur y al este. Sin embargo, Pedro Armillas pensaba que fue un proceso de transculturación reciente, es decir, que cuando viene esta gran migración en el siglo XII, alrededor del 1100, de grupos mesoamericanos hacia el sur, cuando se da el abandono de este centro norte, los PAMES no migran, sino que se quedan en esta región, pero transforman su vida de sociedades agrícolas a sociedades de cazadores-recolectores con un alto componente de cultivo, ¿no? Pero también con una gran relación con las sociedades mesoamericanas en el ámbito de sus sistemas religiosos. Es importante mencionar que los PAMES estaban emparentados lingüísticamente con el otomí y con el matlancinca, es decir, pues, su idioma formaba parte
del tronco lingüístico Otopame. La cultura de estos pames en tiempos históricos, es decir, hacia el siglo XVI, se asemeja mucho a los agricultores en el aspecto social, aunque su economía refleja limitaciones impuestas por la aridez del ambiente. Esto, dice Pedro Armillas, dependían para su sustento de la recolección y la caza, practicaban el cultivo, había estratificación social, tenían algunos templos, ídolos, sacerdotes, ceremonias de siembra y cosecha y otros rasgos de la cultura mesoamericana. Sin embargo, los cronistas del siglo XVI y XVII poco se interesaron en los sistemas de creencias, particularmente de estas sociedades de cazadores-recolectores y de los pames en particular. Entonces, la pregunta sería si encontramos o es posible encontrar elementos de la cosmovisión mesoamericana en los antiguos recolectores de filiación PAME. Muy bien. Hacia 1576, Fray Guillermo Santamaría escribe el texto que hoy conocemos como la Guerra de los Chichimecas. Originalmente este texto había sido escrito por González Obregón a Gonzalo de las Casas, un militar. Sin embargo, Alberto Carrillo demuestra que realmente fue escrito por Guillermo Santamaría, posiblemente forme parte de un texto, hay un texto mayor y un texto menor. El texto menor podría formar parte o haber formado parte de las relaciones geográficas del siglo XVI. Pero bueno, lo importante es que Fray Guillermo Santamaría describe el área PAME. Dice que ocupaba una gran extensión de territorio, dice, y aún llegan en términos de Ucareo, que es de esta otra parte del Río Grande, es decir, el río Lerma, y de allí van a pueblos sujetos a Jilotepeque, que son Querétaro, y el Tulimán San Pedro, supongo San Pedro Tolimán, por el río San Juan abajo, cerca de San Juan del Río, y por aquellas serranías hasta el fin del Pánuco, y vuelven por los pueblos de Parrón, Aposequía, Giasichú y a los Samues, que son de la misma lengua, y cuevas pintadas donde acaban. Esta es la referencia que me interesaba. Cuevas pintadas donde acaban. Fray Guillermo Santamaría, al hablar de estas cuevas, solo dice que están por Sichú y los Samues. Bueno, don Wigberto Jiménez Moreno, también erudito, sabio del siglo pasado, guanajuatense, por cierto, dice que estas cuevas pintadas podrían estar en la Sierra del Cubo. Y eso porque en ese momento, cuando escribe en la década de los 40, don Wigberto Jiménez Moreno, pues el sitio que se conocía principalmente era Cueva de Indios, un sitio que había dado a conocer a finales del siglo XIX de don Pedro González. Sin embargo, nosotros creemos, y así lo hemos propuesto, que estas cuevas pintadas se refieren más al Valle Intermontano de Victoria, que en realidad no existen las cuevas como tal, pero sí hay una gran cantidad de sitios arqueológicos. Y bueno, no fue hasta la década de 1970 que Emilio Bejarano, por ejemplo, Gloria Blanca, Ana María Crespo, se dieron a la tarea de investigar el área de Victoria y son, digamos, los pioneros de la investigación en esta región. Aquí tenemos en el mismo mapa Real de Jichú y Jichú. Como les decía, nosotros pensamos que la referencia es a este lugar porque cuando habla Guillermo Santamaría, dice que estaba cerca de Sichú y los Samues, pues yo creo que se refería al Real Mineral de San Francisco de los Amues, que es el actual Jichú, de San Juan Bautista Sichú de Indios, que es actualmente Victoria. Hasta el siglo XIX se llamó así San Juan Bautista, o se le conoce también como Sichú de Indios. Sin embargo, al terminar la guerra contra la rebelión de la Sierra Gorda, se le cambió el nombre porque cerca de Victoria se dio una de las batallas más importantes en donde ganaron las fuerzas federales en contra de los sublevados. Cristina Quintanar, que en un mapa un poco más realista, ubica los diferentes pueblos que menciona Guillermo de Santamaría. En el mapa de las villas de San Miguel y San Felipe, los Chichimecas y el pueblo de San Francisco Chamacuero, que acompañaba o debió haber acompañado la relación de San Miguel y San Felipe, tenemos una visión un poquito general de cómo era la relación entre los chichimecas y los españoles. Los grupos chichimecas se dedicaban a cazar las vacas ya que habían traído los españoles. Era uno de los motivos por los cuales empezaron a colonizar esta zona. Aquí se ven las cuevas, los chichimecas, ¿no? También
estaban acosando el camino de la Ruta de la Plata. Por aquí tenemos a San Felipe, aquí estaría San Miguel, conocido actualmente como San Miguel de Allende, ¿no? Y las recuas y los españoles cargados con sus mosquetes, sus fusiles, defendiendo el mineral. Y aquí hay la única glosa de este mapa que dice: caminando por este rumbo hacia el norte se va por los pueblos de Ixchuy, Jalpa, de la Huasteca y provincia del Pánuco. Bueno, es una muy bonita foto de la actual Victoria. Y bueno, muchas veces he comentado que aquí en esta zona algo pasó. Me gustaría que vieran la escala, ¿no? Es un valle intermontano realmente muy, muy pequeño, pero aquí hemos encontrado, hasta ahorita hemos documentado de manera exhaustiva, de los 58 sitios que hemos encontrado, 40 han sido en este pequeño valle y en esta pequeña cañada, ¿no? Y sabemos que hay por lo menos otros 25. Pero el problema es que no los hemos documentado porque pues, llega un momento en que uno tiene que detenerse, una pausa en el trabajo para poder procesar la ingente información que va uno recuperando, ¿no? Una de las características principales de este arte rupestre, esta gráfica, ¿no? Manifestaciones gráficas rupestres, como también se le llama en México, ¿no? Es la policromía. Básicamente estamos hablando de 3 colores en diferentes tonalidades: rojo, amarillo y negro. También vamos a encontrar blanco, pero las tonalidades blancas o blanco crema suelen estar asociadas a los grupos de filiación otomí que recolonizan o colonizan el semidesierto de Querétaro y Guanajuato a partir del siglo XVI y XVII, y ellos traen consigo sus propias tradiciones gráficas y sus propias técnicas. La pintura prehispánica de la región prácticamente no vamos a encontrar tonalidades blancas, es inexistente. Sí hay uno que otro, pero realmente no es tan relevante. Y por ahí me encontré esta cita que me encantó, es muy interesante, que es un poco lapidaria. Dice: el paisaje es el primer documento para entender la historia. La geografía es la que manda, lo es todo. Los puertos, los pasos de montaña. Aquí es en un texto de La vida contada por un sapiens a un neandertal. Y bueno, está hablando José Luis Arzuaga a Juan José Millás sobre este paisaje, ¿no? Un libro muy, muy recomendable. Y bueno, me llamó la atención porque yo he pensado, como les decía, desde que empecé a trabajar el tema, que el tema del paisaje es fundamental. No tanto para entender el significado de los motivos, sino la función de los sitios, ¿no? Originalmente me llamó la atención pues todo lo que estaba haciendo sobre arqueología espacial, que así se le llamaba en la escuela de Teruel a mediados de los 90, en la Universidad de Teruel a mediados de los 90. Pero posteriormente ingresé al doctorado con Johanna Broda y bueno, a partir de allí creo haber entendido que el paisaje no es entorno, no es medio físico, sino es un agente que participa de diferentes formas, ¿no? En la generación, en la distribución e incluso en el tipo de iconografía rupestre que se plasma en cada sitio. Gracias al paisaje, yo considero que es posible acercarnos al porqué de la elección de unos soportes, sino de otros, ¿no? ¿Por qué grabar en un lugar o pintar en un lugar y no pintar en otro, ¿no? Y esto tiene que ver con la cosmovisión y con la percepción que tenían los antiguos pobladores sobre los elementos del paisaje, los cerros, las montañas, las cuevas, las formaciones rocosas. En particular, en Victoria vamos a tener lo siguiente, y esta parte me voy a ir muy, muy rápido. Hay un paisaje, aquí sí voy a hablar en términos geológicos, ¿no? Compuesto por tobas volcánicas suaves del terciario superior, y aquí el viento, el agua las ha moldeado de tal forma que ha generado caprichosas esculturas, ¿no? A manera, parecen esculturas de piedra. De hecho, algunos habitantes de la región de la zona, piensan que estas fueron acomodadas por gigantes y cosas de este tipo, ¿no? Pero bueno, se conforma un anfiteatro natural, ¿no? En donde el paisaje es verdaderamente espectacular. Digamos, a manera de ejemplo,
tenemos el sitio, el conocido sitio de Arroyo Seco, es uno de los más importantes sitios de arte rupestre de la región. Aquí documentamos 46 conjuntos, más de 150 soportes pintados, más de 2,000 motivos, siguiendo la cuenta que ha hecho Magdalena Male García, que tiene un trabajo muy, muy bonito en torno a este sitio. Pero veamos la distribución de los soportes que eligieron para pintar. Todas estas formaciones que se ven son o columnas o rocas que sobresalen en el paisaje, pero todos los soportes pintados, con excepción de todos los soportes pintados, los demás soportes pintados, miran hacia el poniente. Los soportes pintados en este cerrito. Mientras que los soportes pintados en miran hacia el oriente. Y ambos pequeños cerros, hay una distancia entre ambos de aproximadamente 120 metros, nada más. Están ambos cerros. Qué bueno que encontré este láser. Bien, sí. Ambos cerros, este es el complejo A, que es conocido como La Zorra, y este es el complejo B, que nosotros denominamos así como complejos, es conocido localmente como Los Cerritos, están separados por este río, ¿no? Es un poco las formaciones que vemos allí. Y entonces aquí vemos que hay una elección en el tipo, dónde pintar, hacia el poniente, viendo hacia el poniente, o las rocas viendo hacia el oriente, y el cauce del Arroyo Seco, actualmente se encuentra seco, ¿no? En medio. Por lo tanto, después de este trabajo propusimos que, vimos una distribución muy particular. Había una concentración de sitios aquí y otra concentración de sitios en este lado, ¿no? Todos los sitios que están aquí, en el valle, fueron dispuestos en pie de monte o la ladera media del cerro. Son pequeños cerros, el más alto no alcanza más de 80 metros de altura sobre el piso del valle, ¿no? Son sitios de fácil acceso, son claramente visibles. De hecho, hay una gran intervisibilidad entre muchos de ellos, ¿no? Pero tenemos el otro paraje, que está, lo que llamamos la Cañada de los Murciélagos, donde los soportes pintados se encuentran en este paraje oculto a la vista. Es un paraje escondido y de difícil acceso. Es importante mencionar que ambos parajes comparten un mismo tipo de iconografía rupestre, ¿no? Es una iconografía esquemática que apela a los tres principales colores, ya sea el rojo, el amarillo o el negro, combinaciones bícromas en rojo-amarillo o rojo y negro. No hay combinaciones en amarillo o negro, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es el tipo de formaciones rocosas que vemos en las inmediaciones de Arroyo Seco, ¿no? Y hemos propuesto que el paisaje jugó un papel importante como detonador. Un culto a las rocas y a los cerros, un poco similar a lo que vemos en el área mesoamericano. Muchos de estos sitios o de estos lugares, como por ejemplo, fueron pintados de una manera muy particular por las sociedades de cazadores-recolectores. Estas singulares formaciones hemos propuesto que pueden representar en el imaginario colectivo a los mecos, es decir, a los chichimecos, ¿no? Los ancestros convertidos en piedra en la cosmovisión, que actualmente tienen los grupos otomís que colonizaron la región a partir del siglo XVI. De hecho, los otomís asumen a sus vecinos, los chichimecos, vamos a llamarle así, ¿no? A los mecos, en este caso que sean posiblemente los pames, como sus ancestros, pero ancestros que se han convertido en piedra. Como sabemos, en la cosmovisión antigua, las montañas, los cerros, eran entidades vivas, tenían agencia, interactuaban con los humanos, y de hecho las montañas grandes estaban llenas de agua, de acuerdo con los informantes de Sahagún. Y esta agua, esta agua se comunicaba de manera subterránea con el mar, con el Hueyatl, y eventualmente estas grandes montañas reventarían y vendría un nuevo diluvio. Era el Tlalocan, la morada de donde vivía Tlaloc, los Tlaloques, etc. Y esta misma cosmovisión, sigue existiendo no solo entre las comunidades de filiación otomí de la región, sino también
entre ya los mestizos, digamos, gente que ya tiene poco que ver, por lo menos con los grupos otomís, pero que en la cosmovisión siguen pensando de manera más o menos similar. Ahora, este culto a los cerros y a los ancestros hemos propuesto también hace ya muchos años que pudo haber estado relacionado con fenómenos de pareidolia o apofenia, ¿no? Es decir, este fenómeno muy común entre las sociedades rurales en México, en donde se asigna forma a las rocas y se asigna algún contenido. Esta particular formación le llaman el caballero águila allí en Victoria. Aquí no se ve, aquí parece más como un changuito, pero en ciertas ocasiones, depende cómo le da la sombra, pareciera efectivamente como un caballero águila. Aquí puse una imagen de lo que es un caballero águila, ¿no? Y le han dado el nombre de caballero águila. Todas estas formaciones pudieron haber sido el detonante, ¿no? Ligado, digamos, siguiendo a Bustamante, a estos fenómenos de pareidolia o apofenia. La otra concentración de sitios está en la Cañada, y aquí no tenemos esas singulares formaciones rocosas que sí hay en el valle, ¿no? Estas columnas, aquí no existen. Sin embargo, aquí incluso la composición geológica es diferente, porque mientras en el valle estamos hablando, toda esta parte rosa, de tobas riolíticas del terciario superior, ¿no? Muy suaves, deleznables, susceptibles a la erosión, ¿no? Y que dan lugar a estas columnas tan singulares. En la Cañada no tenemos esa formación, sino tenemos un afloramiento de basaltos. Esto, bueno, ha implicado, bueno, ha tenido un impacto, mejor dicho, en la conservación de los sitios, porque al parecer en estos basaltos la pintura se fijó de mejor manera, y los sitios se encuentran realmente en una condición envidiable. Afortunadamente aquí no hemos tenido un gran problema con vandalismos, con el vandalismo, con graffiti, etcétera, ¿no? Entonces los sitios se encuentran en un relativo buen estado de conservación. Bien, un poco una vista de esta Cañada de los Murciélagos. Les comentaba, es un paraje escondido, oculto a la vista, de difícil acceso, que está coronado por escarpes. En lo general, los cerros de por aquí es donde se encuentran los sitios, los principales sitios arqueológicos. En este lugar, los sitios de esta zona comparten, como les decía, la iconografía rupestre de los sitios del valle, pero hay ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, entre lo que sí comparten es este tipo de iconografías, muy propia de cazadores-recolectores, la figura humana arquetípica en color rojo, dispuesta de frente, en disposición estática, elementos geométricos, ¿no? Este está en el valle, podemos ver la composición de la roca aquí, muy deleznable, ¿no? Y aquí, aunque parece que que está fracturando, así es, ¿no? Pero son basaltos, ¿no? Pero las diferencias, ¿no? ¿Qué es lo que más nos ha llamado, o me ha llamado la atención? Las diferencias está en que aquí encontramos tonalidades rojas y amarillas en diferentes tonalidades o combinaciones de estas tonalidades. Mientras que en la Cañada, es en el valle, y en la Cañada encontramos solo tonalidades negras y rojas. Hay algunos motivos amarillos, aproximadamente unos 7, de varios miles, aproximadamente 7 o 10 motivos amarillos, y eso es solo en un sitio, ¿no? Pues los demás son combinaciones rojo-amarillo, pero vemos que la iconografía sigue siendo básicamente la misma. Igual aquí, los atributos sexuales en los antropomorfos masculinos, pues apenas o son inexistentes, y suponiendo que sean masculinos. Ahorita una colega, Laura Rodríguez Arcos, está elaborando una tesis muy interesante sobre la figura humana desde el punto de vista del género, ¿no? Bien, es otro tema. O no tienen atributos sexuales o apenas están insinuados, ¿no? Y no encontramos aquí vulvas. Y pasa todo lo contrario en la Cañada, en donde son los símbolos sexuales masculinos están claramente identificados, y asimismo encontramos algunas representaciones vulvares. Encontramos solo en la Cañada representaciones fantásticas, con características anatómicas imposibles, ¿no? Como esta figura, saltando aquí a un ave, parece una garza, ¿no?
así como improntas de manos. Todo este tipo de diseños no los vamos a encontrar en el Valle Intermontano, solamente en esta cañada. En el Valle Intermontano encontramos una gran cantidad de figuras zoomorfas, mientras que en la cañada encontramos muchas figuras aladas, ¿no? A veces no necesariamente son águilas. Tenemos, por ejemplo, este motivo, que es muy, muy interesante, iconográficamente hablando. Este otro águila que parecía que trae una pequeña víbora en el hocico, ¿no? En fin, esto no quiere decir que aquí en la cañada no existan representaciones de cuadrúpedos, particularmente de mamíferos, o viceversa. Sin embargo, que la relación porcentual es diferente. Igualmente, los círculos en el valle son cosas muy, muy sencillas, como estos, suelen ser círculos radiados, a veces concéntricos. La lectura de este panel, que hemos tratado en otros trabajos, es muy, muy interesante. Son un círculo concéntrico con 3 niveles y 4 puntos en cada una de las esquinas, como señalando los 4 puntos del universo y los 3 niveles de la Tierra, ¿no? El plano celeste, el plano terrestre y el inframundo, pero es otro tema este. En la cañada, por el contrario, vamos a encontrar una gran cantidad de círculos decorados de diferente forma y en composiciones bícromas, en negro y en rojo, como estos dos, o mucho más elaboradas que en el valle, ¿no? Finalmente, incluso para la época de la colonia, vamos a tener un tratamiento diferente. Por ejemplo, se introducen las tonalidades blancas, como les comentaba, que son traídas ya por los grupos indígenas otomí, que a la sazón ya son indígenas conversos, aunque traen mucho de carga todavía de las antiguas creencias. Vemos cruces, muchas cruces, ¿no? Y en la cañada vamos a encontrar figuras secuestres. Aquí también en el valle hay figuras secuestres, pero la factura de estas es claramente todavía de factura indígena, muy posiblemente del siglo XVI, y siempre formando escenas. Aquí no forman escenas, en el valle y en la cañada sí. Bien. Y por último, el petrograbado en esta región es prácticamente inexistente. El único petrograbado que hemos encontrado en estos casi 60 sitios es este que les estamos mostrando aquí. Son solo unas líneas incisas, aparentemente sin mayor orden. En todo el nororiente de Guanajuato no hemos registrado más petrograbados que este. Sin embargo, en la parte semidesértica de Querétaro, que no es otra cosa pues que la continuación del semidesierto, la franja occidental y semidesértica de la Sierra Gorda, hacia el sur, sí encontramos en muchas ocasiones petrograbados y además de estas líneas incisas, petrograbados muy diversos, que aquí no vamos a comentar. Bueno, 15 tonalidades al menos se han podido definir, ¿no? De acuerdo a un trabajo arqueométrico que realizamos hace un par de años, bueno, se definió que los rojos eran hematita, los amarillos goetita, el negro era carbón amorfo, aunque yo tengo la sospecha que hay otros negros que no son carbón amorfo, podrían ser otra cosa, pero no me consta, y los blancos, empleados del siglo XVI en adelante, son caolín. En cuanto a la cronología, en una excavación realizada hace también poco tiempo, está tomado esto de un trabajo muy bonito de Claudia Jiménez Mu. Bueno, definió que algunos de estas covachas, ¿no? Contenían materiales cerámicos, pero que venían de zonas relativamente cercanas. Estamos hablando de 80 kilómetros, un poquito más, de Río Verde, Jalpan, el altiplano potosino, de Guanajuato. Incluso hemos encontrado alguna cerámica poca del Estado de México. Y en un fechamiento que se realizó también en un sitio del valle, nos dio una fecha de 1326 más a 1427, lo cual es una fecha consistente con la cronología relativa propuesta por Brigitte Foller en el 97, en torno a la tradición pintada de México semiárido, de la cual pensamos forma parte esta
esta tradición. Muy bien, ya para terminar esta parte, aquí tenemos cuáles son un poquito las diferencias entre estos lugares, ¿no? Y la conclusión sería que en el Valle Intermontano se realizan ceremonias públicas en lugares abiertos de fácil acceso, mientras en áreas de congregación estacional, de población, un poquito siguiendo la propuesta de Turpin, ahí podía participar toda la comunidad o parte, no necesariamente pintando, y los códigos visuales eran ampliamente conocidos, compartidos, sancionados, y posiblemente están vinculados con los mitotes. En la calle de los murciélagos se realizaban, era un lugar oculto a la vista, de acceso restringido, suponemos parajes poco conocidos, alejados de los campamentos. Ahí no se podía realizar ceremonias en gran escala y participaban solamente unos pocos iniciados. Bien, hay una iconografía rupestre compartida con claras diferencias entre ambos parajes. Cuantitativamente hablando, solo en los sitios de la Cañada hemos documentado, en los 9 sitios de la Cañada hemos documentado 4 veces más motivos pictóricos que en todo el Valle Intermontano. Esta cañada se distingue por su diversidad y su riqueza iconográfica. Y bueno, aquí entramos al sitio de El Tepozán, se encuentra en esta zona, es un pequeño sitio. El frente no mide, donde están pintados, no mide más de 80 metros. Son solo cuatro aquí, bueno, una vista más cercana. Es el Tepozán, aquí tenemos otro sitio que se llama Camposanto, aquí tenemos otro que se llama Derrumbadero 1, aquí tenemos Derrumbadero 2. La foto está tomada desde Cueva del Cuervo, podemos ver que hay una gran intervisibilidad entre todos estos sitios. Asimismo, fue elegido este soporte, hemos propuesto, porque el Pinal del Zamorano, que se ve ahí al fondo, es este gran pico de 3.400 metros sobre el nivel del mar. Está orientado en un eje norte-sur casi exacto. Y fue una montaña sagrada de cazadores-recolectores de la región desde la época prehispánica y hasta la actualidad. Vemos aquí una imagen del conjunto 1, una iconografía rupestre muy propia de cazadores-recolectores, ¿no? Improntas de manos, más o menos, un poco menos de 50, figuras antropomorfas, muchas figuras antropomorfas. Tenemos el conjunto 2, igual. Las imágenes de calcos que estoy mostrando aquí fueron elaboradas por Fernando Salinas y Maybena García, pero no son todas, son solo unas cuantas, las que, nada más para tener una idea de cómo son los sitios de arte rupestre de esta región, ¿no? Parece totalmente, se nos presentan en un primer momento como totalmente caóticos, ¿no? Pero aquí un ejercicio preliminar nos dice que hay un 42% de motivos figurativos contra un 58% de no figurativos. Es decir, los figurativos son todos los figuras humanas, animales, de plantas, jinetes, manos, vulvas, etcétera, los figurativos. Los no figurativos son todos los demás, es decir, todos aquellos que tienen que ver con la geometría euclidiana, formas básicas como círculos. Por ejemplo, para nosotros un círculo radiado externo pues no representa un sol, representa un círculo radiado externo. Mientras no sepamos que realmente es un sol, pues seguirá en esta categoría de no figurativo, ¿no? Manchas, puntos, etcétera. Pero cuando hablamos ya de los figurativos, vemos que la cantidad de zoomorfos ocupa el 74%. Si agregamos las vulvas, estamos en el 75%. Si agregamos también las manos, que tienen que ver con la figura humana, de alguna manera, ¿no? Bueno, de una manera muy directa, ¿no? Ya tenemos que la gran mayoría de los motivos figurativos tienen que ver con la figura humana. Entonces, ¿cómo darle orden a este caos, no? Bueno, lo primero que hay que resaltar es que en este sitio presenta grafismos, motivos pictóricos, que solo hemos documentado en este sitio. Es decir, en los otros 57 sitios que hemos documentado de forma exhaustiva, aquí existen un puñado de motivos que son exclusivos de aquí, o casi exclusivos. Por ejemplo, las figuras antropomorfas tridígitas sexuadas son muy claras, muy evidentes. Esta composición, por ejemplo, merece un trabajo como muy especial. Pero bueno, los tocados también aquí pueden ser de 2 plumas, de 4, 5 plumas, de 3. Las típicas, bueno, no sé qué tan típicas, orejas de conejo o de liebre,
que pues existen de aquí hasta el arte rupestre del río Pecos y muchos lugares. Aquí hay otro gordito, o un gordito con este tipo de tocado, ¿no? Muy, muy singular. Personajes con estandartes, bueno, yo les llamo estandartes. Fernando Salinas, nuestro colega, le llama varales, ¿no? Podrían ser un tipo de garrochas, muy similares a, por ejemplo, los reportados por don Antonio de la Maza en la década de los 40, 50, si no me equivoco, en el sitio de los Cerritos, a esta imagen está muy, muy bien lograda en un sitio aquí de Victoria, o también hay imágenes similares en algunos de los códices. Y en la tradición otomí actual, esta es la Peña de Bernal, en la tradición otomí actual, se encuentran estos, les llaman garrocheros, que participan en las fiestas de Semana Santa. Me pregunto si tendrán alguna relación con estas figuras antropomorfas, ¿no? Pero también es otro trabajo que está en proceso de elaboración. Como les dije, tenemos improntas. Este es el sitio con más improntas de manos que hay en el semidesierto de Guanajuato. Los motivos zoomorfos son realmente muy, muy bellos, como esta imagen de un águila o este zoomorfo, este cuadrúpedo de por aquí. Igualmente los círculos, si ustedes ven la escala es de 10 centímetros. Así que estos círculos son muy pequeños, de escasos 5 centímetros o menos, delineados muy, muy finamente, ¿no? O sea, el pintor dominaba totalmente la técnica rupestre. Este también es muy interesante, una figura antropomorfa de cabeza en este círculo. Este círculo, bueno, esto que también está muy, muy bien logrado, podríamos pensar que es un fitomorfo, ¿no? O círculos como estos que para indígenas, para otomís locales de la localidad, informantes locales, podrían estar significando la evolución de las danzas concheras. Pero bueno, una imagen de un ave posiblemente atada a una cuerda, ¿no? Sería la única imagen de un animal en cautiverio de la región. Este panel merecería una tesis, un libro, nada más para poder describir y hablar sobre este panel, ¿no? Tenemos una gran cantidad de figuras. Nosotros normalmente lo que hacemos, y lo verán en algunas de las imágenes siguientes, es a partir de esta fotografía se elabora un calco digital y después este calco lo usamos para diferentes cosas como las bases de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Y después estos calcos los montamos sobre la imagen original para tener una idea aproximada de cómo podía haber visto este panel hace algunos cientos de años o miles tal vez, ¿no? Aquí hay otros elementos que solo encontramos aquí, que son los enconchados, ¿no? Una gran cantidad de puntos y líneas, ¿no? Estas líneas que a veces tienen un grosor de un centímetro, pero pueden ser de 80 centímetros de largo, ¿no? Que fueron la pesadilla de Male García cuando está haciendo los calcos de este lugar, junto con Fer, más círculos geométricos, o este tipo de elementos tan singulares. También estamos trabajando sobre esto, no sabemos qué significan, pero solo los hemos encontrado en este sitio, ¿no? Son estos diseños semicirculares, a veces triangulares, con dos antenas, o con esto. Podría tratarse del mismo diseño, vean pero una variante. Bien, manchas, tenemos todas las que ustedes quieran, es el sitio que tiene más manchas. Y nos preguntamos si las manchas son intencionales y por qué, ¿no? ¿Es una violencia simbólica hacia ciertos motivos o simplemente se trataba de ocultar algún motivo pictórico que no debía ser visto por ojos, por una mirada curiosa? No lo sabemos. La cuestión es que hay una gran cantidad de manchas y de hecho muchos motivos. El sitio debe haber tenido varios cientos de motivos más que no pudimos rescatar precisamente porque estaban ya cubiertos. En resumen, ¿qué llevó a los cazadores recolectores de la región a elegir los soportes del Tepoztlán para plasmar esta imaginería tan diversa? Bueno, como les decía, aunque el seminario trata de las cuevas, pues lamentablemente aquí no hay cuevas como tal. Y no me refiero nada más al sitio del Tepoztlán, en general en la región hemos visto una sola cueva que se llama El Copudo, en el municipio de Santa Catarina. Ya no está aquí, ya no está en Victoria, es una gran cueva, por cierto, con poca pintura, en realidad, ¿no?
Pero entonces estamos proponiendo, en algún texto anterior propusimos que estas pequeñas oquedades podrían ser un equivalente a la cueva, que era como la entrada al inframundo. ¿Por qué? Bueno, un acercamiento de estas oquedades, aquí vemos las pinturas, estas oquedades no miden más de 50 centímetros, o sea, no son para refugio, no se puede entrar más allá de 2 metros, ¿no? Son muy, muy pequeñas. Y entonces, ¿por qué? Pensamos que estas oquedades pudieron haber tenido un gran impacto en que el Tepoztlán haya sido pintado de esta forma, ¿no? Y creemos que eso es precisamente esta vinculación entre estas formaciones y la concepción que se tiene sobre las cuevas del inframundo, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que la cueva era la boca o el vientre de la tierra, ¿no? Esa era la entrada al inframundo, un espacio fantástico en donde vivían los dioses del agua y de la muerte. En varios mitos incluso se habla de que la creación se habla de que el sol y la luna salen de una cueva en los mitos de creación, ¿no? En fin, como diría María Elena Aramoni, son más allá de las puertas del inframundo, en las profundidades hay un mundo esplendente. Allí reside el milagro de la fertilidad, ¿no? Es el Tlalocan para muchos grupos, ¿no? Donde se encuentran los seres humanos que llegaron al mundo, así como todas las especies de animales. Y formaron, siguiendo un poquito a Hernández y Valle, las cuevas formaron parte de un sistema de creencias ancestral compartido prácticamente por todas las sociedades indígenas de México e incluso del suroeste de Estados Unidos y de muchos otros lados, ¿no? Fueron moradas de deidades y puertas al inframundo, y en consecuencia eran lugares conspicuos de una geografía sagrada, una geografía ritual, ¿no? Son estos lugares en donde se acude a ofrendar, en donde se acude a rezar por el bienestar de los individuos, por el bienestar del clima, del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso pues, las cuevas podrían tener género, ¿no? Hay muchos casos, referidos etnográficamente, en donde las cuevas tienen género, ¿no? Y en un trabajo anterior propusimos que un grupo particular de motivos, que son estas pequeñas miniaturas, fueron plasmadas allí precisamente a la entrada de estas especies de cuevas o estas entradas al inframundo, ¿no? Y fueron plasmadas como ofrendas, en algún trabajo propusimos hace algunos años, que eran un poquito a la manera en que los indígenas otomí de San Pablito Pahuatlán ofrendan cuando hacen algún ritual, hacen figuras de papel, hacen todo un ritual, a veces dicen para bendecir una casa nueva, la llevan a la casa, y después el especialista ritual toma estas figuras de papel, las lleva a la cueva, las deposita en la cueva y hace otro rito muy singular, ¿no? Entonces hemos propuesto que un poco las figuras, vean por ejemplo las escalas, ¿no? Son figuras miniaturas de menos de 5 o 7 centímetros de largo. Esta imagen está muy bien lograda también, no me deja mentir. Bueno, será que estos motivos, bueno, termina uno enamorándose de ellos. Estas son las figuras miniaturas. Aquí tenemos la escala de 20 centímetros, aquí las representamos en D-Stretch, pasadas en al D-Stretch, este programa que sirve, es muy, muy útil. Y vean la escala de 5 centímetros de muchas de estas figurillas, ¿no? Estas figurillas, bueno, hemos propuesto que, bueno, en el ámbito mesoamericano, incluso en el área andina, son propias del culto a los ancestros y de las deidades que habitan los cerros, ¿no? Estos cultos, pues generalmente estaban estrechamente vinculados con rituales de fertilidad agrícola, quizá en el marco de un sistema de creencias pan-mesoamericano. Por mencionar solo un ejemplo, entre grupos mayas se concebían estos pequeños seres como la manifestación del espíritu de las montañas, de los volcanes y la fertilidad, ¿no? Al tiempo que estaban asociados al origen de los linajes. Hay que recordar que, como dije al principio, conocemos muy poco de los sistemas de creencias de los grupos de recolectores y cazadores, por lo que hacemos a manera de comparación sin establecer una correlación directa con otros grupos, ¿no? Simplemente estamos comparando. Y bueno, en un trabajo anterior propusimos que el papel de los ancestros en la construcción del paisaje sagrado fue fundamental. Cerros, montañas, cuevas y otras formaciones conspicuas del paisaje fueron consideradas la residencia de los ancestros, a los que se ofrendaban pequeñas figuras antropomorfas,
de maíz para recibir protección, salud, fertilidad y la lluvia. Dentro de este caos iconográfico tan grande, válgame, ya me quedan 5 minutos, hay otras figuras que encontramos. Y ahorita estoy tomando nada más 2 ejemplos, podría tomar algunos más, pero me quedo con estos 2, sobre estas figuras dispuestas en parejas, ¿no? Que me pregunto, en un principio nos llamaron la atención el hecho de que estuvieran en parejas, ¿no? Pero un poquito, bueno, leyendo a López Austin, se nos ocurrió, bueno, estas parejas tan singulares no tendrán que ver con el mito de los héroes gemelos. Es decir, el mito de los héroes gemelos es realmente un mitema que se encuentra en prácticamente todo el mundo, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en diferentes grupos. López Austin y Munguía plantean, o se preguntan más bien, si esta situación no vendría desde el Paleolítico y si no habría algún fenómeno de paralelismo, de fusión, etcétera, no lo concluyen, ¿verdad? Y bueno, investigando un poquito en la literatura, nos encontramos con un par de textos de Juan Francisco Jordán, buscando precisamente en el Paleolítico, si existía la posibilidad de encontrar figuras de gemelos ya desde esa época. Y bueno, Juan Francisco Jordán se refiere a estas divinidades y cita a Jansen, en donde dice que este tipo de divinidades podrían ser unas deidades dema, o sea, divinidades que bajo apariencia y forma humana, vegetal o animal, existieron en el tiempo originario primordial, ¿no? Bueno, estamos hablando de los mitos antiguos, y ofrecen una actividad creadora. Y en su texto de Acéfalos, andróginos y chamanes, Jordán propone la existencia de figuras de gemelos divinos, también conocidos como gemelos héroes, gemelos celestes, ¿no? Etcétera, o héroes gemelos. Bien, posteriormente Jordán y Molina, es el mismo Jordán y Molina, junto con otro autor, analizan el arte rupestre esquemático y macroesquemático del Neolítico, donde proponen que la existencia de parejas primordiales, también hacen un amplio estudio, y por ejemplo encuentran que entre los Dogon de Mali, los gemelos también ocupaban un lugar primordial en los tiempos de los orígenes. López Austin y Munguía dicen que en diferentes partes del mundo se observa este fenómeno, ¿no? Tenemos aquí una imagen de Castor y Pollux, que ambos fueron nacidos de huevo, uno es hijo de Zeus y el otro del mortal Tindare. También hay gemelos primordiales en el Rig Veda, en las tradiciones, ¿cómo se llama? Del culto haitiano, entre los Taiwo, llamados Taiwo y Kehinde del culto Yoruba, en el vudú haitiano se llaman Marasa, y de acuerdo con Christiansen, que hace un trabajo muy interesante, en el culto védico se llamaban Asvins, ¿no? De hecho, Christiansen los reporta en el arte rupestre de Escandinavia durante la Edad del Bronce. Propone también que son gemelos divinos o celestes asociados al sol, a las estrellas y, por supuesto, a los barcos, ¿no? Dada la importancia de los barcos en Escandinavia. Entonces, a veces estos gemelos son solo hermanos, no necesariamente gemelos, pero siempre son vistos como opuestos y complementarios, ¿no? Uno de los ejemplos más importantes los tenemos en el Popol Vuh. Bien, estos mitemas, el tema de los héroes gemelos, normalmente aparecen en esta mitología, pues, cuando la Tierra está sumida en el caos, desorganizada y amenazada, dominada a veces por seres monstruosos, ¿no? Pero siempre salvada por seres de luz, ya sea el Sol y la Luna, ¿no? Que son los gemelos engendrados por los dioses del cielo y de la tierra. Es prácticamente universal esta mitología y suelen estar asociados, como digo, al Sol y a la Luna. Según Johannes Neurath, entre los huicholes representan el crepúsculo matutino y el vespertino también, ¿no? Y para Broderson, estos gemelos aparecen en todo el continente americano y no es raro que se asocien con los luceros de la mañana y de la tarde. Bien, como está un poquito el tiempo encima, voy a tratar de resumir esta parte, ir un poquito más rápido.
El mito de los gemelos en Mesoamérica es muy, muy amplio. Es muy conocido en la Mesoamérica prehispánica, ¿no? Samuel Villera tiene un trabajo muy, muy interesante también, que narra el mito del sol y la luna entre los Nasabi, mixteca, que viven en la Mixteca náhuatl tlapaneca, en donde este mito todavía continúa, ¿no? Y bueno, pues dice que es un par de hermanos, generalmente gemelos. Ya Claude Lévi-Strauss había reportado este fenómeno, llamémosle así, mitema, entre los indígenas Kootenai de las montañas rocosas. Entre los Nasabi de la Mixteca tlapaneca hacen alusión a la oscuridad, al universo, cuando todo está en desorden, ¿no? Dice, toda la oscuridad, no existía el día. Pero se cuenta que hay dos hermanos que dan origen al sol y a la luna y que perviven en las tres tradiciones principales y tienen que ver con hazañas civilizatorias durante su conversión al sol y en la luna, ¿no? Son deidades o personajes sobrenaturales, concluye Villela, que desempeñan el papel de intermediarios entre los poderes de arriba y la humanidad de abajo. En Mesoamérica, bueno, pues quizá el más conocido, es el del Popol Vuh, ¿no? Los mensajeros que descienden al Xibalbá. Pero bueno, esos son los más conocidos, pero tenemos muchos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, entre los nahuas o Meteotl, el dios de la dualidad, sufre una fisión, de donde se desprenden Ometecutli, el señor dual, y Omecíhuatl, ¿no? Que dan a luz ellos también gemelos. Entre los otomís encontramos a Macatá y Macamé. Entre los huicholes a Cauchmalí y a Teli Tehuali, que son hermanos enemigos y creadores de contraposiciones mundanas, ¿no? Y Wigan nos comenta también que entre los Zuni el sol no tenía quien le ofrendara, por lo que envió a sus hijos gemelos a que sacaran a la gente diurna del cuarto oscuro que habitaba, ¿no? Que en realidad ese cuarto oscuro era una cueva, para que le hicieran plegarias y ofrendas. Los gemelos creados por el Padre Cielo y la Madre Tierra, dice Wigan, descendieron a la cueva para guiar a los ancestros Zuni a la luz. También los indígenas navajos, ellos emergieron de una serie de 4 niveles del mundo hacia un quinto, no sé si sea una rememoración del quinto sol, pero en este caso son amenazados por monstruos. Entonces una deidad llamada Mujer Mutable da a los gemelos, quienes matan a los monstruos y ordenan la tierra. Estos eran ya conocidos como héroes, gente sagrada, estos gemelos, ¿no? Y ya acercándonos un poquito más, entre los tarahumaras, por ejemplo, actuales, el dios y el diablo son hermanos, son creadores ambos. El primero, dicen los Rarámuri, el primero creó a los Rarámuri, ¿no? Mientras el diablo creó a los Chavochis, es decir, a todos los otros, pero no pudo darles vida y entonces Dios tuvo que acercarse a decirle cómo tenía que hacer para darles vida. Y bueno, yéndonos un poco a un extremo, pero con cierta razón, Laura Collin propone que la fundación de la nación mexicana a partir de la revolución, como todos sabemos, 1910, 1917, se crea también como un mito fundacional que es aparentemente en la contraposición entre el bien y el mal, es decir, los héroes gemelos, ¿no? Y bueno, todos conocemos la creación el mito de la creación del sol y la luna entre los nahuas, ¿no? Cuando Tezcatlipoca y Quetzalcóatl se unen para que se ordenara el sol, ¿no? En fin, tenemos a Tezistecat, que era hermoso y rico, Nahuatzin, que era enfermo y pobre. Ellos tenían que arrojarse a la hoguera, pero Tezistecat le dio miedo y entonces Nahuatzin se aventó a la hoguera y se convierte en sol. Posteriormente Tezistecat no quiso quedarse atrás y se avienta también a la hoguera, pero en castigo se convierte a la luna, ¿no? Entonces, como recuerdo de su cobardía, dice este famoso mito, bueno, los dioses aventaron un conejo a la luna y por eso disminuyó su brillo y hasta hoy, como todos sabemos, se ve un conejo en la cara visible de la luna. Bueno, aquí tenemos la narración. Las narraciones Zuni que describen el tiempo del comienzo, los dioses gemelos de la guerra, como héroes culturales, ¿no? Es un texto de Williamson and Farrer de 1992.
Los dioses gemelos contribuyen a convertir a las personas en seres acabados y contribuyen a dar forma a las características de la superficie rupestre, ¿no? Terrestre, perdón. Muy bien. Entonces, este mito de los gemelos, pensamos, no sería, y es una propuesta en realidad, ¿no? No sería lo que estamos viendo. Les voy a decir que todo esto es muy, muy reciente. Esto lo estoy trabajando desde hace unas pocas semanas, 2 semanas en adelante. Pero me parece muy sugerente y entonces me di a la tarea de buscar en otro sitio posteriormente buscaremos en los otros 56 sitios que quedan. Si había otras representaciones en donde la figura humana se repitiera en esta forma de 2 en 2, ¿no? En pares. Y encontramos algunas figuras de cazadores. De hecho, representaciones de cazadores en el semidesierto de Querétaro y Guanajuato tenemos alrededor de 3 y esta es una de ellas, ¿no? O sea, prácticamente no existen, por lo tanto, solamente no tienen que ver con la dieta, ni nada que se le parezca, ¿no? Ni la vida cotidiana. Pero de eso podemos hablar en otro tema. Estos 2 personajes, esta escala son 5 centímetros. Se encuentran a la entrada precisamente de una pequeña covacha en Arroyo Seco y que está pintada de formas muy, muy singulares, que valdría la pena intentar hacer una lectura sobre este lugar. Todos estos son de Arroyo Seco. En contraposición, estas figuras miden alrededor de 50 o 60 centímetros de largo. Realmente, de 15 años que he estado asistiendo regularmente a sitio de Arroyo Seco, nunca había pensado que fuera en la posibilidad de que estos pudieran constituirse en esta pareja de gemelos divinos. Estaba acompañada de un círculo relleno, ¿no? Y bueno, ahora que lo veo con nuevos ojos, pues podría ser una hipótesis plausible. O estos 2, ¿no? Que también son de Arroyo Seco, que también los conozco hace 20 años, pero que nunca había pensado yo en esa posibilidad. Están de perfil relativo. Tiene una especie como de bastón o de vara aquí, ¿no? Muy, muy interesantes. O esta composición, son 2 personajes antropomorfos a manera de espejo, están de espaldas ambos, con los brazos hacia arriba, las piernas hacia abajo, ¿no? En ángulos de 90 grados todos, o asociados por lo menos a este círculo dentado, muy, muy sugerente, también una composición muy acabada, ¿no? Esta otra pareja de personajes medio gorditos para mi gusto, ¿no? Pero porta aquí un pequeño arco, o quizá estos que también tienen sus portaestandartes, ¿no? Aquí es la foto original, como verán no se ve gran cosa, pero bueno, pasada por el stretch, podemos observar que son 2 personajes y ambos portan este significativo instrumento, ¿no? Bueno, pues como conclusión, porque se nos acabó el tiempo hace ratito. Esto es solo un recuento general de mi tema de los hermanos gemelos, ¿no? Pedro López Osten apunta, y creo que tiene mucha razón, que primero hay que desarrollar estudios donde el valor social de los gemelos, del valor social de los gemelos en distintas épocas y áreas, de las características de la cosmovisión que impulsa a la geminación de gemelos, la frecuencia que aparecen estos gemelos en los sistemas de creencias, que por lo que vemos es muy, muy común, ¿no? Bueno, ya son la 1:10, casi, y termino con esto. No, Carlos, puedes continuar, que yo me comí tiempo de tu tiempo. Tú continúa, normal. Bueno, estoy rápidamente a las conclusiones. Es que siempre me pasa lo mismo, Aline, pero bueno, vamos. Las múltiples representaciones de parejas en el arte rupestre en Oriente de Guanajuato sugieren que podría tratarse de una forma de rememorar el mito para contar la historia de la creación o de los orígenes, así como consolidar la identidad. La asociación entre estos motivos y las como cuevas, entre comillas, ¿no? No nos parece gratuita, como no nos parece gratuito nada de lo que sucede en el arte rupestre, ¿no? No creemos que en ningún caso el arte rupestre se pintara o se ejerciera de manera aleatoria. Consideramos que la capacidad discursiva de las representaciones antropomorfas a las que nos hemos referido continúa vigente entre muchas sociedades indígenas. Si bien se observa una diferencia estructural entre las formaciones sociales de recolectores cazadores seminómadas de la franja occidental y semidesértica de la Sierra Gorda con sus vecinos agrícolas sedentarios de filiación mesoamericana, creo que podría haber existido un discurso compartido en términos de la generación de paisajes sagrados y espacios rituales.
sistemas de creencia y cosmovisión en general. Esta separación que hizo Kirchhoff de recolectores cazadores y mesoamericanos, que muchos nos tomamos en su momento de una manera muy rígida, a lo mejor no existe tanto, ¿no? Bueno, y esto lo proponemos en virtud de las características culturales, particulares, perdón, de los grupos PAMES que habrían habitado la región durante la época prehispánica. Y bueno, para terminar, parafraseando a Rodríguez de Argüello, considero que a juzgar por la riqueza e intensidad de la imaginería rupestre que decoró los soportes rocosos del Tepoztlán, es claro que aquí se realizó un gran esfuerzo en la sacralización del sitio de manifestaciones rupestres, que al final resulta un paraje emblemático de las cuevas pintadas de Hichú de indios, reseñadas por Fray Guillermo de Santa María. Y bueno, con esto termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, que de verdad que estábamos muy entretenidos con la conferencia. Me ha parecido increíble la perfección de la técnica de la pintura. La verdad es que tienes ahí un buen estudio solamente de eso, ¿no? De ver cómo pintaban, con qué pintaban, porque me parece preciosa, ¿no? La pintura. Y bueno, también quiero agradecerte que nos hayas elegido, ¿no? Para hablar de tus nuevas propuestas. Tienes muchas felicitaciones, también te solicitan bibliografía. Y bueno, yo antes de pasar a las preguntas, me surgieron varias cosas, ¿no? Y bueno, que tú ya nos darás la respuesta, ¿no? Pero me llamó mucho la atención el nombre del sitio, del Tepoztlán. Supongo que es una palabra náhuatl, ¿no? Que también se utiliza también en el otomí. Pero recordé una cosa, que Tepoztlán es también una planta, ¿no? O un árbol, y que creo que se dice nasá en otomí, y que tiene que ver con las parturientas. Se utiliza cuando hay un nacimiento. Entonces, mira que es una idea, que ya nos dirás tú. Y pues también muy emocionada también de escuchar pues también esta relación que haces precisamente con las figuras de papel, ¿no? O sea, estas figuras que son tradicionales de los grupos otomís, de los grupos otomí tepehua, ¿no? Que Galinier pues habla, por supuesto, muchísimo de ellas, y pues que habla también de esta dualidad, ¿no? O sea, las figuras siempre están trabajadas, ¿no? En una cuestión dual, ¿no? Entonces, seguramente tú nos podrás ampliar esto. Entonces, no sé si quieras comentar algo y luego paso a las preguntas. Sí, en realidad esta propuesta originalmente la hace Ana María Crespo hace 20 y tantos años, ¿no? Bueno, me la platica, más bien, pero no la desarrolló. Yo la propongo por ahí del 2002, ¿no? La desarrollo un poco. Finalmente, quien la desarrolla bien es un colega nuestro que hizo su tesis, una tesis de licenciatura muy bonita, Fernando Salinas, que se llama Danzar para Curar, en donde pues se va mucho más a fondo, ¿no? Y bueno, tomando como referentes la cosmovisión mesoamericana, ¿no? Propone ya que estas figuras son como ofrendas a las deidades, ¿no? Para curar. Y tiene que ver mucho con esta festividad tan común, tan propia de los grupos del norte, que son los famosos mitotes, ¿no? Ceremonias nocturnas, que según los españoles pues eran bailes y borracheras. Los españoles de aquella época pues no podían entender, ¿no? Yo creo que era un golpe muy fuerte, ¿no? Enfrentarse a una cultura tan distinta, a un grupo tan distinto como los cazadores recolectores. Pero en estos mitotes hemos propuesto también que se hacían en el Valle Intermontano de Victoria, ¿no? Y de allí esta explosión de sitios y de arte rupestre. O sea, yo no conozco ningún otro sitio en Guanajuato y en Querétaro, no quiero hablar de otros lugares, de Guanajuato, Querétaro, otro lugar en donde haya tantos sitios de arte rupestre como esta región, ¿no? Entonces, esa es la propuesta,
que los mitotes daban origen a la rupestre y que los mitotes, bueno, hay muchas ceremonias diferentes, ¿no? Tiene muchas finalidades distintas, ¿no? Una de ellas era hacer rituales de curación y estas figuras humanas eran ofrendadas, pero aquí no había papel, ¿no? Entonces, ni se conocía la tecnología de hacer papel, pues el papel amate, que sí tenían los grupos nahuas y otros mis vecinos, y entonces hacían con la imagen pintada, ¿no? Por eso la figura humana es lo más representado en todo el nororiente de Guanajuato. Es lo que más vamos a ver en diferentes formas, ¿no? Y, bueno, finalmente, bueno, lo del tepozán, pues es una planta, un pequeño árbol, arbusto, que tiene características medicinales también, ¿no? Pero tiene una gran extensión, ¿no? El nombre no se lo pusimos nosotros. La gente, uno no descubre los sitios, ¿no? La gente sabe que viven en las zonas, en la región, pues sabe dónde están los sitios y nomás nos llevan, ¿no? Y pues gracias a su generosidad es que podemos acceder y inventar, desarrollar nuestras propuestas, ¿no? Y a veces ellos tienen una propuesta, nosotros tenemos otra y son perfectamente válidas, ambas. Así es, sin duda, sin duda. Pues bueno, ya te han llovido las preguntas, entonces te las voy a ir mostrando. Ok, sí. Es una muy buena pregunta. Si las imágenes de los gemelos están asociadas a otros o están aisladas. Generalmente las encontramos aisladas, un poco aparte del resto de la iconografía rupestre. Como les comento, este es un primer acercamiento. Tenemos que empezar a hacer una sistematización de este tipo de representaciones de parejas, ¿no? Para poder ver si podemos vincularlas a representaciones supuestamente solares o lunares, como la de Arroyo Seco, ¿no? Estas figuras que comentaba hace un momento, que miden más de 50 centímetros y que pareciera que está asociada a algunos de los astros, ¿no? Pero es un trabajo que está todavía pendiente. Las que he visto hasta ahorita, en el Tepozán y en Arroyo Seco, se encuentran aisladas de algún otro, en lo general, de algún otro elemento iconográfico. Bueno, aquí te ponen una pregunta un poco acerca de tus proyectos. Bueno, ese es todo fue terrible. No podría yo asegurarlo, así que no me crean demasiado, pero parece que fue un conflicto entre ejidos, la banderización. Nosotros vamos a trabajar, próximamente nos iremos a campo, precisamente a las cuevas donde trabajó en algún momento Richard McNish, en los 60s, y uno de los objetivos precisamente es trabajar el arte rupestre. Nuestra tarea principal va a ser primero la documentación. Primero vamos a hacer trabajos de excavación y exploración, pero también la idea es documentar el arte rupestre que no está documentado. Sí se pueden restaurar, pero habrá que hacer las gestiones burocráticas necesarias o incluso conseguir recursos adicionales, ¿no? Porque restaurar una pintura rupestre no es tarea sencilla, normalmente están lejos de las vías de comunicación y suele ser algo muy caro, pero podrían restaurarse. Pero es una posibilidad que, bueno, pues apenas vamos a valorar. Ya existe un dictamen técnico sobre vandalismo, etcétera, pues se está haciendo un seguimiento por colegas del Centro de Oaxaca, ¿no? Nosotros vamos nada más a llegar a apoyar en lo que se pueda. Dice una pregunta de Germán Palma. ¿Qué criterios emplea para identificar en el área de estudio la presencia de grupos nómadas, seminómadas y agricultores? Sí, muchas gracias. Cuando hablo de agricultores, en el área más bien hablo de grupos cultivadores, ¿no? Bueno, hemos trabajado el semidesierto de Querétaro desde 1989 y no hemos encontrado asentamientos propiamente mesoamericanos, ¿no? Digamos, los clásicos mesoamericanos, en donde están, para hablar cómo se manifiestan en el Bajío de Querétaro, Guanajuato, por ejemplo, en donde está la estructura principal, la pirámide principal. Muchas veces hay un espacio rectangular, ¿no?
un patio hundido, algunos le llaman patio cerrado nada más. En fin, todo este tipo de estructuras aquí en la región no existen. Lo que encontramos son campamentos estacionales, al aire libre, cuevas, cuevas entre comillas, ¿no? Más bien son abrigos rocosos y mucha lítica. La cerámica siempre proviene de lugares más o menos lejanos. Entonces, lo primero que hicimos fue caracterizar el tipo de sociedades que vivieron en el semidesierto de Querétaro y Guanajuato, que bueno, hasta hace unos años pues no sabíamos muy bien qué había allí en toda esta región. Resultaron que pues son básicamente sociedades que dedicaban a la caza y la recolección, con diferentes niveles de integración, de organización social, económica, etcétera. En el caso particular de Victoria, encontramos que tenían un alto grado de sedentarización, aunque seguían siendo seminómadas. No hablamos aquí de nómadas. De hecho, en lo general no hablamos de nómadas, de un nomadismo pleno, ¿no? Hablamos de seminómadas, pero particularmente los de esta región hemos encontrado un poquito como lo describe Fray Guillermo Santamaría, ¿no? Dice que se acercaban, ponían sus chozas cerca de los paredones, es decir, de frentes rocosos muy grandes, para protegerse, ¿no? O sea, para que no los agarraran descuidados. Y encontrado los alineamientos de rocas, muchas veces son singulares, son dos alineamientos de rocas, ¿no? Que van paralelos por largos metros, y en fin, como comento, los campamentos estacionales, áreas de talla lítica, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente de ahí partimos primero, de la parte, digamos, que da sustento a la sociedad, ¿no? La parte económica, un poquito siguiendo la línea del materialismo histórico, y ya después nos pasamos a la elaboración del arte rupestre, que pues es muy característico, ¿no? Del tipo de sociedades de cazadores-recolectores de la región. Debo decir, aquí no lo menciono, lo he hablado en otros lados, que el arte rupestre de los agricultores mesoamericanos sí es muy diferente, pero solo se da durante el Epiclásico, es decir, del 650 al 700 al 900 después de Cristo. O sea, hablamos de 300, 400 años, que se da un arte rupestre muy característico y es principalmente petrograbado, circular, espirales, líneas amiboides, representaciones de pirámides, de estructuras, etcétera, ¿no? Entonces lo hemos tratado en otros lados y es totalmente diferente. Ahí sí encontramos todo el asentamiento mesoamericano, ¿no? Típicamente mesoamericano, cosa que no encontramos aquí, ¿no? Por eso utilizamos básicamente el criterio económico para definir cazadores-recolectores, diferenciándolos ahora el arte rupestre de estos grupos del de los agricultores. No sé si sería todo, Aline. Hay más preguntas, Carlos, pero no sé si tú tengas tiempo para ello. No, como tú me digas, No, sí. no. Te las voy a ir pasando. Sí. Sí las lees, ¿no? Ya, sí. Dice Enrique, espeleoarqueología, gracias, muchas gracias. Ajá. Sí, también es una muy buena pregunta. Hay muy poca investigación en términos de arte rupestre y de estos temas en el norte de México. Yo no encontré, solo encontré referencias etnográficas, ¿no? Entre los huicholes, entre los rarámuri, como mencioné, y entre grupos del suroeste de Estados Unidos, bueno, que ya creo que actualmente se llama suroeste, noroeste, para hacer referencia a Estados Unidos y México, ¿no? Entre los Zuni, los navajos, hay bastante más entre esos grupos, pero siguen siendo referencias etnográficas. En términos de arte rupestre, no, hasta ahorita no hemos encontrado nada. Espero platicar muy pronto con colegas de San Luis Potosí, de Chihuahua, de Nuevo León, para ver si ellos tienen este tipo de elementos, ¿no? Y ya poder construir, digamos, este universo que parecía tan básico en realidad, ¿no? O sea, tenemos que, como no nos dejaron referencias a sus sistemas de creencias de estos grupos, más que referencias muy ambiguas,
de que adoraban al sol y a la luna, pero no nos dicen cómo, en qué momentos, etcétera. Pues hay que ir reconstruyendo muy, muy poco a poco, ¿no? No he encontrado ahorita otros elementos, pero bueno, apenas estamos empezando esta búsqueda. Esperamos construir un poquito más, ¿no? Por ejemplo, hemos preguntado sobre las representaciones en miniatura y pues tampoco hemos encontrado muchos lugares en donde existan estos grafismos tan singulares, tan pequeños, que sí hemos registrado en el Tepoztlán, ¿no? Estas miniaturas de 5 centímetros. Es más, hay un antropomorfo de escasos 2,5 centímetros. O sea, fue plasmado con una gran calidad artística, muy finamente, y de 2 centímetros, y no hemos encontrado muchas referencias en otros lugares, ¿no? Entonces, pero bueno, será cuestión de continuar en esta búsqueda. Continúan, Carlos. Gracias, Pavel. De Pavel Leiva, ¿cómo podríamos explicar esta relación hombre-naturaleza, hombre-hombre y la cuestión superestructural? Pues es una pregunta que no sé si podemos abarcar en un espacio tan corto, ¿no? En realidad, nosotros intentamos reconstruir la relación hombre-naturaleza a partir de reconstruir precisamente la cosmovisión y tratar de entender cómo las sociedades antiguas entendían al mundo y cuál era su papel, ¿no? Yo en este caso sigo mucho las propuestas de Johanna Brodal, la he seguido desde hace más de 20 años, ¿no? Siempre me han parecido muy, muy consistentes, en donde la parte medular es la cosmovisión para entender todo este mundo, ¿no? Es decir, una vez que tenemos ya la caracterización económica de estas sociedades, tratar de entender y de construir la cosmovisión. La verdad es que es muy, muy, muy complejo, ¿no? Porque durante muchos años, ya no afortunadamente, pero durante muchos años se asumió que los cazadores-recolectores solo se vinculaban con su medio ambiente en términos de la subsistencia, en términos de la dieta. Pienso que este postulado, por supuesto, se ha demostrado que es falso. No lo digo yo, es muy general, ¿no? La cuestión es entender cómo en cada región, en cada lugar, se da esta integración de la naturaleza en términos conceptuales. Lo que nosotros propusimos es que el conocimiento de la naturaleza le dio a los cazadores-recolectores la posibilidad de transformar conceptualmente el ambiente que los rodea, el medio ambiente que los rodea. Y esto dio lugar a la generación de paisajes sagrados. Y estos paisajes sagrados fueron marcados ritualmente a través del arte rupestre, ¿no? Nosotros definimos hemos trabajado 3 paisajes sagrados diferentes, uno en el municipio de Cadereyta, al sur del Ceniciento cretano, otro en el Zamorano, que está en la frontera entre Querétaro y Guanajuato, ¿no? El Zamorano es esta gran montaña que les comentaba de 3.400 metros sobre el nivel del mar, en donde hay un arte rupestre muy, muy particular, muy especial, que algún día, publicaremos muy pronto, junto con Male García, publicaremos algo muy interesante sobre esto. Y bueno, el siguiente ha sido Victoria, ¿no? Victoria, decía Ana María Crespo, es donde se encuentra la madre de todas las pinturas. Yo no sabía a qué se refería la primera vez que fui allí. Los años le dieron la razón a la colega Anita. Realmente es un lugar excepcional. Y bueno, esta forma de integración que les presenté al principio, ¿no? Es como considero, y bueno, son propuestas, ¿no? Que se construyó este paisaje sagrado y que fue marcado ritualmente. Fue marcado ritualmente de diferentes formas, una forma en el valle y otra forma en la cañada, y de una forma muy particular en el Tepoztlán, ¿no? Entonces, yo creo que por allí iría el asunto. Ana Fabiola Obando, muchas gracias. Sí, ¿de dónde obtuvieron los tintes usados en la gama cromática? Bueno, los óxidos de hierro son muy comunes en todo el semidesierto de Querétaro y Guanajuato, ¿no? Estos suelen estar... Yo originalmente pensaba que podía ser cinabrio porque Adolphus Langenscheidt, en la década de los 70,
reporta que encuentra más de 1000 minas de cinabrio en el semidesierto queretano, ¿no? En el sur del semidesierto queretano. Entonces pensamos que podía ser cinabrio. Sin embargo, no, pues resultó que eran óxidos de hierro y la verdad es que los óxidos de hierro son muy, muy abundantes, ¿no? Finalmente, la goethita, el color amarillo, pues también es un óxido de hierro. Ahora, establecerlo digamos, puntualmente, es un problema, según me dice las colegas con quienes trabajamos este asunto, Genoveva Hernández y la maestra Antonieta Mondragón. No es tan sencillo definir los yacimientos, ¿no? O sea, requiere un tipo de caracterización muy, muy especial y dada la gran cantidad de yacimientos, es más difícil. A nuestra querida colega Claudia Jiménez Mu hipotetiza que pudo haber sido, por ejemplo, de Cerro del Almagre, que está en San Luis Potosí, y está muy, muy cerca el Almagre es un óxido de hierro, ¿no? Está muy, muy cerca de Victoria. Está en línea recta, no son más de 60 kilómetros, pero si damos una vuelta siguiendo el río Santa María y luego bajamos hacia Jichú, llegamos en cuestión de 3-4 horas a ¿cómo se llama? A Victoria. Bueno, un poquito más quizá. Pero podría ser de allí, pero el Cerro del Almagre ya había sido reportado por François Rodríguez desde la década de los 80, ¿no? Que contiene minas de Almagre. Sin embargo, bueno, no hemos podido corroborar esta hipótesis. Y creo que es todo. Ana Fabiola, sí, gracias. Son fracturas geológicas. Todas, por alguna razón, se formaron allí. Parece que son más bien como estas formaciones de oxígeno, estas burbujas de oxígeno, que eventualmente se reventaron o colapsaron, ¿no? Pero son totalmente de orden geológico. Lo curioso es que por dentro de estas oquedades no están pintadas. Están pintadas por fuera, solamente, pero pegadito a las oquedades, pero solamente por fuera. Dice, en el paisaje de las dos montañas separadas por el río se pueden observar los gemelos. Sí. Sí. Bueno, hay una tradición, existe algún sitio con alguna pintura de amarre astronómico. Existe una tradición entre grupos locales de tradición indígena sobre unas rocas pintadas que se encuentran precisamente en este sitio donde se encuentran, que está formado por 2 cerritos, que se llama Arroyo Seco, ¿no? En donde el 21 de marzo sale el sol por entre dos rocas que están, 2 grandes rocas que están, pareciera que fueron acomodadas en forma triangular, con una oquedad triangular en el centro, ¿no? Hay una ceremonia todos los equinoccios de primavera, en donde por ahí sale el sol. Y bueno, todavía hasta, el año pasado, pues no hubo ceremonia porque pues estaba la cuestión de la pandemia y el sitio estaba cerrado al público. Este sitio lo abrimos al público en el 2018. Pero bueno, cada equinoccio de primavera se reunía ahí la gente, se hacían velaciones, se danzaban, etcétera, y esperaban la salida del sol, que al pasar por entre estas rocas generaba un halo muy, muy singular, sumamente espectacular. La cuestión es que no había, o no hay, ningún otro elemento arqueológico que pueda determinar que esta ceremonia no sea una ceremonia emergente, sino que no podemos traslaparla a la época prehispánica. No deja de resultar singular. Ahora, los colegas que estudian arqueoastronomía, la verdad es que mis respetos, porque además de tenerse que levantar a las 3, 4 de la mañana para llegar a los sitios, pues es un trabajo de años y años de estar asistiendo al mismo sitio y esperando que las condiciones climáticas pues, sean las mejores, ¿no? Yo, honestamente, no he hecho arqueoastronomía y nadie más en esta región que yo sepa ha hecho trabajos de arqueoastronomía, ¿no? Podríamos hipotetizar que algunos de los símbolos son soles. Por ejemplo, se ha dicho que los círculos con radiados externos pues, son representaciones solares, pero pues si nosotros vemos la cosmovisión de grupos indígenas, pues resulta que el sol no se representa así, se representa de otra forma, ¿no? Normalmente
puede ser en círculos concéntricos o de otra manera. Es también un poquito amplio hablar de este tema aquí, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? No hay amarres, como dices, Ana Fabiola, astronómicos. Si María Judith Galicia dice, ¿las pinturas que presentaste son del mismo periodo o hay varios? ¿Y cuáles serían las más antiguas? Y bueno, muchas gracias por el comentario y por la pregunta también. Las que tenemos fechadas, bueno, de forma relativa, en cronología relativa nos remite a esta tradición pintada México semiárido que propone Brigitte Fourier, esta representación de la figura humana en diferentes aspectos, ¿no? En formas, normalmente en disposición estática, etc. Lamentablemente no tenemos muchos fechamientos. Sospechamos que los primeros, que por allí debe haber un poblamiento temprano. Están algunos colegas, Patricia Pérez, particularmente, que trabaja en el área de la Sierra Gorda, trabajaba en la Sierra Gorda buscando primeros pobladores, digamos. Pero no estoy muy seguro en qué ha acabado este trabajo, tengo que preguntarle. Pero aquí hemos encontrado puntas de proyectil que son sospechosamente antiguas, pero para no hacer comparaciones morfológicas a partir de las puntas de la punta de proyectil, mejor no hablamos de eso. Solamente lo que sí sabemos concretamente es que tenemos asentamientos desde el 650, por lo menos, después de Cristo, hasta en la Sierra Gorda, hasta el 1742, ¿no? Es decir, pongo esa fecha, 1742, porque es cuando José de Escandón emprende la última campaña genocida contra los chichimecas de la Sierra Gorda, ¿no? Pero bueno, de la época prehispánica está este periodo que va del 650, tenemos materiales arqueológicos de esa época, es una cronología relativa, por supuesto, ¿no? Hasta la llegada de los españoles y posteriormente, ¿no? La llegada de los otomíes también, que la conquista de Querétaro y Guanajuato, tendría que decirse, fue realizada no tanto por los españoles, sino por grupos de filiación otomiana que llegan a poblar y colonizar el semidesierto. Entonces, más bien se restringe a estos periodos, mientras no tengamos fechamientos que demuestren lo contrario. Bueno, Carlos, aquí te piden bibliografía, más que nada como recordar que como el seminario, bueno, es abierto de divulgación científica, he puesto aquí tu Academia Edu, para las personas que no conozcan esta plataforma, aquí pueden encontrar todos los trabajos o la mayoría de los trabajos de los investigadores, y el de Carlos pues es bastante extenso, ¿no, Carlos? Sí, ahí están los que tenemos en PDF. Hay un montón que, sobre todo antes que, bueno, mandabas tu artículo en Word y se publicaba, pero sí, sigue así, ¿no? Pero sí, bueno, hay alrededor de, está de que subí de la memoria de los ancestros, que es el libro, digamos, que trata del arte rupestre de esta región, por si gustan consultarlo. Es de difícil adquisición física, se puede solicitar Ediciones La Rana por internet. Es un libro muy bonito, tiene un montón de fotografías, lo quisimos ilustrar mucho, ¿no? Pero se puede bajar. Pierde un poquito en PDF, ¿no? Claro, hombre. En el libro físico, ¿no? Pero bueno, yo recomendaría ese como para tener una visión global del arte religioso de la región. Bueno, Carlos, te voy a dejar ya descansar porque ya tu voz. Tienes muchas felicitaciones, ya sabes, de todos los colegas que aquí nos acompañan. Y bueno, te siguen llegando. Bueno, saludos de Rosalba, de Marta, que también ya próximamente estará aquí. Nelsi, el mismo Yuri. Y pues nada, ya sabes, yo creo que todos nos hemos quedado con un buen sabor de boca, porque al fin y al cabo es una región que realmente no conocemos hasta que tú has entrado ahí a la investigación. Entonces creo que queda mucho camino y muchas conferencias que tengas que dar para conocer el trabajo, que seguramente va a dar
va a dar para mucho, Carlos. Pues nada, Carlos, te voy a dejar ya. Muchísimas gracias de verdad por haber estado, por haber aguantado todo este tiempo y pues no me queda más de agradecerte, agradecerles a todos que sigan aquí y nos vemos el próximo viernes en punto de las 12 de México y 19 de aquí de España. Muchas gracias, Aline, y muchas gracias a todos por sus comentarios y por tenerme la paciencia para escuchar. Al contrario, Carlos, muchísimas gracias. Buenas tardes.